Iglesia Camino de Vida, localizada en el 7801 Sur Main Street, presenta su programa Hasta lo Último de la Tierra. Tito 1:5 al 13, aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, para leer la escritura, que dice de la siguiente forma: gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos, todos? Aleluya. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndolos duramente, para que sean sanos en la fe. Oremos. Padre, estamos delante de tu presencia, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones a través de esta palabra, Señor. Te ruego que uses mi vida, Señor, para edificación de cada uno de mis hermanos. Y te ruego también, Padre, que le des a cada uno de ellos, Padre, un oído atento, Señor, y un corazón receptivo a tu palabra, para que sea atesorada, Señor, y lleve fruto en su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos asientos, hermanos. Aleluya. Vamos a hablar un poquito, hermanos, sobre esos pasajes. No voy a hablar de todos los versículos, sino solamente vamos a estar hablando de algunos de ellos, ¿verdad? Los leí todos, hermanos, ¿verdad? Para que entiendan ustedes que es una unidad. Este capítulo es una unidad. No vamos a hablar, hermanos, cuando habla del obispo, de los obispos, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Sino vamos a hablar, hermanos, vamos a centrar nuestra predicación acerca, hermanos, de los habitantes de Creta. ¿Y cómo es que llegó el evangelio, hermanos, a la ciudad de Creta? Creta es una isla que está, hermanos, ahí cerca de Grecia. ¿Y cómo es que llegó el evangelio allí? La Biblia nos dice allá en el libro de los Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo de Dios, hermanos, y bautiza a aquellos 120, dice la Escritura que había allí, hermanos, habitantes de Mesopotamia, había árabes, elamitas, y dentro de aquella gente, hermanos, que estaba en el día de Pentecostés, había habitantes de Creta. Dice ahí cretenses. Nos oyen, dice, hablar las maravillas de nuestro Dios, dice, en su propio idioma. Entonces, hermanos, de allí entendemos nosotros que el evangelio llega en forma temprana a Creta y que se establece allí, hermanos, y se fundan sobre aquella isla, hermanos, iglesias, gente, hermanos, que desde un tiempo
conocen el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús impacta sus vidas, impacta sus corazones, impacta sus almas, y ellos llegan a conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Unos años después encontramos al apóstol San Pablo hablando, hermanos, a Tito, y Tito, estando establecido ya en la isla de Creta, en aquel lugar, hermanos, donde había necesidad de que la gente supiera, entendiera totalmente lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no era una doctrina pasajera, que no era una enseñanza, hermanos, que venía como tantas otras enseñanzas habían llegado al mundo romano y al mundo griego, sino que esta enseñanza, hermanos, es la enseñanza, alabado sea el nombre de nuestro Dios, que cambia, que transforma, que hace nuevas criaturas y hace que la gente, hermanos, sea transformada por el poder que trae el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y amados hermanos, hablándole Pablo a Tito, le dice el apóstol a Tito: por eso te dejé en Creta. Había cosas que arreglar en Creta, como en todas las iglesias a las cuales el apóstol San Pablo había mandado cartas, hermanos, necesitaban algo que arreglar. Todas las epístolas, hermanos, que el apóstol San Pablo envía en el tiempo de su ministerio, las envía, hermanos, porque había cosas que arreglar. En los Corintios había cosas que arreglar. En los Efesios había cosas que arreglar. En, hermanos, Filipos había cosas que arreglar. Y de la misma forma llega el momento, hermanos, en que el apóstol San Pablo tiene que enfocar su vista en la isla de Creta. La isla de Creta, hermanos, en el panorama griego, era una isla influyente, era una isla, hermanos, que tenía historia, era una isla, hermanos, que era muy conocida, y había pasado algo allí en la isla de Creta. Yo recuerdo cuando estaba pastoreando la iglesia de Dios de Chicago, hermanos, de South Chicago, y recuerdo que había una hermana puertorriqueña allí en Chicago, hermanos. Eva y yo pastoreamos puertorriqueños, ¿verdad? Y los puertorriqueños, hermanos, tienen su forma de ser, así como los mexicanos tienen su forma de ser, así como los salvadoreños tienen su forma de ser, así como los guatemaltecos, hermanos, tienen su forma de ser, los puertorriqueños también. Y me dice un día: pastor, bueno, yo soy pastor, dice de otra forma, ¿verdad? Porque ellos, en lugar de R, utilizan L. Dice: pastor, ¿qué pasó? Fíjese que estaba yo en mis trabajos y estaban hablando unos compañeros míos y dicen: tengan cuidado ustedes, dice, con los chilangos, porque dice, los chilangos, eso le roban a usted la cartera sin que se dé usted cuenta. Y luego me dice, era la secretaria de la iglesia. Dice, de repente recordé, dice, mi pastor es del Distrito Federal. Dice. Vamos, hermanos, dije, sí, pero yo no te he robado nada, ¿verdad? No, pastor, dice, además estaba recordando que usted era del Distrito Federal. Hermanos, miren, cuando el Evangelio llega, hermanos, a un lugar, el Evangelio entra. Amén. Se establece, ¿verdad? En cualquier lugar, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay lugar donde el Evangelio de nuestro Dios no tenga poder para salvar las almas. Donde sea. Y la isla de Creta, hermanos, era una isla fuerte. Era una isla difícil. Dentro, hermanos, del ámbito, como dicen por ahí alguna gente, greco-romano, o sea, griego y romano, la isla de Creta, hermanos, se conocía
por una cosa. Y es que los cretenses eran bien mentirosos. Mentirosos eran los cretenses. Y eran, hermanos, como Corinto. Corinto, hermanos, la ciudad de Corinto, hermanos, era muy conocida dentro también del mundo griego y romano, hermanos, porque en esa ciudad de Corinto, hermanos, había muchas prostitutas sagradas. La religión, hermanos, que estaba establecida allí, utilizaba mucho, hermanos, a las mujeres, y habían instituido una especie, hermanos, de ¿cómo llaman, hermanos? Gente, hermanos, que atraía a la demás gente, hermanos, y lo hacían a través, hermanos, del sexo. Por eso, hermanos, la iglesia de Corinto, hermanos, Pablo les habla fuerte, hermanos, y les dice: hay pecados en ustedes que ni aún, ¿qué dice?, en los de afuera se conocen. Y luego, hermanos, a los corintios, cuando hablaban, hermanos, en las ciudades de aquel tiempo y decían Corinto, inmediatamente, hermanos, surgía, ¿qué cosa? La relación entre el sexo y la religión. Y de ahí se había creado un vocablo que los habitantes del Imperio Romano utilizaban en aquel tiempo, que era corintizar. Y corintizar era utilizar mujeres con fines, ¿qué cosa, hermanos? Religiosos. Y en Creta era lo mismo. Había una palabra que utilizaban para los cretenses y era cretinizar. Llamados, hermanos, los cretenses, era gente, hermanos, muy religiosa. Era gente, hermanos, que buscaba a Dios. Era gente, hermanos, que temprano había conocido el Evangelio, pero habían impregnado, hermanos, el Evangelio con su forma de ser, con su forma de actuar. Y amados hermanos, en nuestros días y a través de todos los tiempos, nosotros podemos ver que cuando llega el Evangelio a un lugar, irremediablemente, hermanos, irremediablemente la forma de ser de ese país, de esa nación, de esa ciudad, ¿qué cosa, hermanos? Como que entra en el Evangelio. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Miren, yo conocí, hermanos, ahí, estuve de miembro ahí en Milwaukee, a un muchacho. No les voy a decir el nombre, pero todavía anda ahí por el internet. Miren, hermanos, ese hombre le habla a usted del Evangelio y parece una persona, hermanos, súper consagrada. Le da consejos, hermanos, le habla, hermanos, espiritualmente, le habla de doctrina, le habla de enseñanza, da consejería, se presenta, hermanos, como misionero, se presenta como pastor, se presenta como todo, hermanos, pero su testimonio es un testimonio que deja mucho que desear. Y hermanos, él es precisamente del DF. Y él piensa, hermanos, nosotros las personas del DF tenemos, hermanos, eso de tener mucha, ¿qué cosa, hermanos? Mucha habilidad para hablar. Y él piensa que el Evangelio nada más se trata de hablar. ¿Y que no se trata de qué? De vivir a Tenemos que entender, hermanos, que el Evangelio no es solamente una doctrina, hermanos, en la cual confundimos muchas ocasiones y decimos muchas ocasiones el ministerio de la palabra. Y como es el ministerio de la palabra, y como nosotros, hermanos, siempre, regularmente, cuando hablamos del Evangelio, utilizamos, ¿qué cosa, hermanos? La palabra, pensamos que se trata de hablar. Les decía a los hermanos que en muchas ocasiones nosotros pensamos y decimos, hermanos, que para transmitir el Evangelio vamos a ser igual que Cantinflas, que hablaba qué cosa y no se le entendía absolutamente nada. Entonces, amados hermanos, les vuelvo a decir,
ciudad, cuando llegue el Evangelio, hermanos, irremediablemente hay un enfrentamiento entre la cultura de ese país, de esa nación, de esa ciudad, e irremediablemente, hermanos, el Evangelio tiene que establecerse y tiene que desechar todas las cosas malas que hay dentro, hermanos, de la cultura del país, ciudad o nación, para que, hermanos, para que el Evangelio pueda ser poder de Dios y pueda, hermanos, correr libremente y pueda, hermanos, hacer la obra que nuestro Dios quiere que haga. Amados hermanos, la palabra de nuestro Dios, aleluya. Porque, hermanos, si nosotros dejamos que los tintes, que, hermanos, las costumbres de nuestras ciudades, las costumbres, hermanos, de nuestros países afecten, hermanos, el Evangelio va a, ¿qué cosa, hermanos? A perder poder. Pero nosotros queremos que el Evangelio sea poder de Dios. Nosotros queremos que el Evangelio no nos salve. Nosotros queremos que el Evangelio transforme. Nosotros queremos que el Evangelio, hermanos, después de salir nuestros cultos, no nos vayamos como llegamos, sino que al contrario, sintamos nuestro corazón lleno de la presencia de Dios y experimentemos, sepamos, hermanos, que cuando salimos de nuestras reuniones, Dios estuvo aquí, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, y Dios llenó nuestra vida, y Dios llenó nuestro corazón, y Dios llenó nuestra alma, aleluya. Y los cretenses, hermanos, dejaron que el Evangelio fuera, ¿qué cosa, hermanos? Penetrado por su cultura. ¿Me entienden? Por su forma de ser, por sus mitos, por sus leyendas. Y cuando nosotros dejamos, hermanos, que el Evangelio sea impregnado por, inclusive, hermanos, nada más con individuos. Cada uno de nosotros somos diferentes, ¿no es cierto? Amén. Y cada uno de nosotros, hermanos, miren, dejamos muchas ocasiones que la doctrina santa del Evangelio sea, ¿qué cosa, hermanos? Influida por nuestra forma de ser. Y no, hermanos, no tenemos que dejar que el Evangelio sea influido por nuestra forma de ser, sino que el Evangelio es el que tiene que influir en qué, hermanos, y nosotros alabamos el nombre de nuestro Dios y dejar que corra y fluya libremente. Bendito sea el nombre de Dios. Llamamos, hermanos, en la isla de Creta el Evangelio haya sido influido, hermanos, por la cultura de los cretenses, y el apóstol San Pablo tiene noticias de que había pasado eso. Y cuando el apóstol San Pablo, hermanos, escucha eso, sabe, hermanos, que el Evangelio puede, hermanos, cuando está leudado, cuando está mixteado, cuando está, hermanos, en esa forma, el Evangelio no tiene el poder que debe de tener, porque el Señor y el Espíritu Santo quiere, hermanos, y sabe, hermanos, que el único que puede influir en el corazón, en la vida de la gente, es el Evangelio genuino de nuestro Dios, el Evangelio puro, el Evangelio santo, el Evangelio, hermanos, que no tiene influencia de nada de la cultura, nada del mundo, hermanos, sino el Evangelio de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y cuando el apóstol San Pablo escucha noticias de que, hermanos, el Evangelio está siendo influido por la forma de ser de los cretenses, sabiendo el apóstol San Pablo el peligro que corría la iglesia de Creta, envía inmediatamente, hermanos, a Tito, que era un hombre que había sido educado dentro, hermanos, de la espiritualidad del apóstol San Pablo, del pensamiento del apóstol San Pablo, de lo que San Pablo había, hermanos, absorbido de la palabra de Dios, y lo envía a Creta, aleluya. Y le dice, cuando le envía la carta, le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, ¿qué dice? Lo deficiente, lo que no está bien, lo que ha penetrado en la iglesia. Y es la labor, hermanos, de cada pastor, y es la labor de cada predicador, y es la labor de cada maestro, hermanos,
observar dentro de los límites de la iglesia qué es lo que está pasando, qué es lo que está impidiendo que el evangelio corra y fluya y salve, hermanos, y regenere y santifique y haga cristianos fuertes y poderosos que prediquen la palabra con efectividad y que enseñen la palabra con poder y que hablen una palabra limpia, hermanos, que pueda realizar en los corazones la labor que el Espíritu Santo quiere realizar. Aleluya. Y Pablo le dice a Tito: por eso te dejé en Creta. ¿Para qué dice? Para que corrigieses lo que no estaba bien. Y por eso, hermanos, nosotros los pastores tenemos que corregir lo que no está bien. Es nuestra labor. Es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Para que la iglesia, hermanos, haga el trabajo que Dios quiere que se haga. Para que la palabra corra, para que la palabra sea efectiva, para que la palabra salve, para que la palabra sane, para que el evangelio, hermanos, bautice en el Espíritu Santo, para que el evangelio, hermanos, sea poder de Dios, como dice el apóstol San Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree, al judío primeramente, dice, y también al griego. Aleluya. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, y escuchamos la palabra y somos corregidos, nosotros tenemos que glorificar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es la palabra que nos está hablando. Amén. Y el apóstol San Pablo le dice pues a Tito: por eso te dejé, dice, en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en toda ciudad, así como yo te mandé. Y después empieza a hacer, hermanos, una lista de cómo debe de ser el anciano, cómo debe ser el obispo, hasta el versículo número 10, hasta el versículo número 9 habla, hermanos, cómo tiene que ser el obispo, cómo tiene que ser el anciano. Aleluya. Y después, hermanos, nuevamente se empieza a meter ¿con qué? Con los cretenses. Aleluya. Con los cretenses. Les decía, hermanos, estaba escuchando a Marcos el día miércoles, y dice, recuerdo una frase que dijo, estuvieron el miércoles, lo van a recordar, y la frase decía: ¿ustedes creen que los estoy exhortando a ustedes? Pues sí, dice. Hermanos, el evangelio, ¿qué cosa? Nos exhorta a cada uno de nosotros. Amén. Porque el evangelio quiere, hermanos, que haga, hermanos, algo en nuestra vida. Gloria a Dios. Y dice el apóstol en el versículo 10: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y eso siempre ha habido en la iglesia, y estaba pasando en la iglesia de Creta. Dentro de la iglesia de Creta, hermanos, recuerden lo que les dije. El verbo cretinizar significaba, hermanos, mentir. Los cretenses eran mentirosos, pero mentirosos con ganas. Decían ellos: nosotros tenemos aquí en Creta, dicen, la imagen que vino del cielo. Y ellos decían, hermanos, muchas cosas. Decían que ellos tenían el lugar donde había sido sepultado muchos de los héroes de la mitología griega. Y ¿se parecieron? Nosotros los Gracias por su amable sintonía al programa de este día. Vuelva a sintonizarnos en nuestro próximo programa o visítenos en nuestra iglesia en el 7801 Sur Main Street en Los Ángeles, California, o al teléfono área 323-921-3489 o área 213-915-1506. Dios le bendiga.